buenas noches a todos y bienvenidos. Traigo una escalofriante colección de historias paranormales para que disfruten. Si desean apoyar a Mortis Media, realmente lo agradecería mucho. Por una pequeña cuota mensual, recibes contenido extra, tu nombre al final, saludo de cumpleaños y más. Así que si lo desean, siéntanse libres de revisar el enlace a Patreon. Pero por ahora, es momento de ponerse cómodos y dejar que los fantasmas tomen el control. Era más joven, probablemente en los primeros años de la preparatoria, y un amigo y yo estábamos jugando con una tabla Ouija una noche. Habíamos escuchado todas las típicas historias de terror, pero en su mayoría lo hacíamos por aburrimiento y curiosidad. Para hacerlo más auténtico, decidimos hacernos preguntas profundas y personales, cosas que sabíamos que la otra persona no podría saber. De esa manera, si la tabla nos daba respuestas reales, sabríamos que algo extraño estaba pasando. En algún momento pregunté. Para dar contexto, he tenido a mi padrastro en mi vida desde que tenía 4 años, y ese es el único papá del que mi amigo alguna vez supo. Para ella, ese era mi único padre, así que cuando hice la pregunta no era algo que ella pudiera haber adivinado o fingido. La planchette empezó a moverse lentamente por el tablero. M.A. Repuse los ojos en blanco y me detuve justo ahí. Eso ni siquiera se parecía al nombre que me habían dicho cuando era niño. Simplemente lo dejé pasar, supuse que la tabla era aleatoria o no funcionaba. Bueno, adelantemos 2 años, soy mayor. Y a través de una serie de conversaciones y confrontaciones, descubrí que mi mamá me había estado mintiendo sobre mi padre biológico todo ese tiempo. Resulta que el hombre que yo creía que era mi papá no lo era. Mi verdadero padre era un hombre llamado Martín. Sí, M-A-R. Ni siquiera hice la conexión hasta meses después, cuando mi amigo y yo estábamos hablando de esa sesión de la Ouija, recordando lo inquietantes que habían sido algunas de las respuestas. Entonces me cayó el 20 como un golpe en el estómago. Los dos nos miramos en silencio y te juro que se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. La tabla me lo dijo antes que mi propia familia. Y sigue siendo una de las cosas más locas y surrealistas que me han pasado en la vida. Mi tía solía vivir en la región carbonífera de Pensilvania. Si alguna vez has oído hablar de Centralia, sabes a lo que me refiero. Durante más de 50 años, un incendio subterráneo ha estado ardiendo bajo el pueblo, atravesando vetas de carbón y dejando atrás un páramo escalofriante. Incluso en invierno puedes ver vapor saliendo de la tierra agrietada, como si el propio suelo estuviera exhalando algo tóxico. El incendio arrasó las cavernas subterráneas e incluso el cementerio del pueblo, y con el tiempo, la población disminuyó. Lo que queda ahora son caminos rotos y casas abandonadas, y solo un puñado de personas tercas que se negaron a irse. El lugar es sumamente peligroso ahora por la posibilidad muy real de que tu casa pueda ser tragada desde abajo de ti, y serás enviado a un infierno literal. Pero Centralia no es la parte más aterradora de esta historia. Mi tía y su esposo vivían a solo unos pueblos de distancia en una casa antigua construida sobre una enorme veta de carbón. En aquellos tiempos, los mineros excavaban túneles por todas partes bajo la tierra, y nadie sabía realmente si esos túneles pasaban debajo de sus casas. Y a veces, sin previo aviso, el suelo simplemente cedía, los patios se hundían y los sótanos se deformaban. Siempre era una apuesta vivir en esa zona. La casa que compró mi tía tenía una historia empapada de tragedia. El hombre que había vivido ahí antes perdió a su esposa en un accidente horrible. Ella cayó por las empinadas escaleras del sótano directo al piso frío e implacable, donde solían palear carbón al horno para calentar la casa. No mucho después, el esposo falleció exactamente de la misma manera. Él cayó hasta su muerte, quedando destrozado y solo al pie de las escaleras, y su cuerpo no fue descubierto durante días. Cuando mi tía y su esposo se mudaron, no sabían esto, pero no tardaron en darse cuenta de que había algo mal. La extrañeza comenzó de forma pequeña. Estaban afuera, colgando la ropa en el tendedero, cuando de repente la radio cambiaba de estación. A mi tía le gustaba escuchar estaciones de baja frecuencia, jazz suave, rock suave, pero el dial saltaba a frecuencias altas y ponía música country a todo volumen.
lo cual realmente no le gustaba. Parecía que alguien sintonizaba la radio solo para molestarla. Luego comenzaron los ruidos por la noche. Después de que se ocultaba el sol, la casa cobraba vida, crujiendo y gimiendo. No era solo el sonido de una casa vieja asentándose. Las puertas se cerraban de golpe solas, casi violentamente, cuando nadie estaba cerca de ellas, y pasos resonaban por los pasillos. Pero cuando revisaban para ver si podía haber un intruso, nunca había nadie. Pero era el sótano el peor de todos, el principal culpable. Cada vez que bajaban ahí, ya fuera para guardar algo o limpiar, la actividad aumentaba. El aire era más pesado abajo. Mi tía decía que siempre tenía la inquietante sensación de ser observada, y mientras más cambios hacían en la casa, peor parecía ponerse. Una noche, después de semanas de disturbios cada vez peores, mi tía finalmente explotó. Había llegado a su límite. Se sentó con su esposo y juntos idearon un plan que era tan desesperado como extraño. Decidieron hablar con el espíritu. Bajaron al sótano justo al pie de esas escaleras malditas y le hablaron en voz alta al hombre que había muerto ahí, suplicando y rogando por paz. Mi tía le dijo que no harían más cambios en la casa durante unos meses si solo los dejaba en paz. Ella jura que sintió cómo el aire cambiaba después de eso, y por un tiempo las cosas realmente mejoraron. Durante unos 7 u 8 meses la casa estuvo tranquila, no hubo pasos, ni puertas que se azotaran, y la radio se mantenía en la misma estación. Se suponía que así sería, pero fue temporal. Años después de que vendieron la casa y se mudaron, los nuevos dueños tuvieron una experiencia diferente. La casa se derrumbó, se vino abajo justo en el área donde el hombre había muerto, al pie de esas escaleras. Algunas personas culparon a los viejos túneles de carbón debajo de la casa, diciendo que el suelo finalmente cedió. Pero mi tía no cree que haya sido la tierra moviéndose. Ella piensa que fue él. Tal vez finalmente se llevó la casa con él. De cualquier manera, la casa ya no está. Pero a veces, cuando lo pienso, me pregunto, ¿fue el peso de las minas de carbón lo que causó el colapso o el espíritu del hombre que no podía soportar ver su casa cambiada? ¿Tú qué piensas? El lugar donde trabajo es una casa antigua de 3 pisos en el centro de una ciudad en Mississippi. No estoy seguro de cuándo fue construida, pero le hicieron varias ampliaciones a lo largo de los años. Fue una casa particular, un restaurante, una oficina de abogados y tal vez otros negocios de los que no estoy enterado. Y desde 2014 ha sido la oficina principal de mi trabajo. En general, es un edificio antiguo que de vez en cuando hace ruidos de edificio viejo. Por mucho tiempo, a menudo era la primera persona en llegar y de las últimas en irme, y he escuchado lo que claramente parecían voces en el piso de arriba, cuando sabía con certeza que no había nadie más ahí, y otros han reportado sonidos similares. Una noche de septiembre de 2015, Juguetes R.U.S. organizó un evento llamado Force Friday, para el lanzamiento de nuevos juguetes y mercancía de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. 2 trabajadores, David y Ronnie, decidieron reunirse en la oficina después del trabajo e ir juntos al evento. Olvido exactamente a qué hora empezó el evento, pero fue lo suficientemente tarde como para que todos nos fuéramos por nuestro lado y cenáramos antes de volver a reunirnos en la oficina. Fui el primero en llegar de nuevo a la oficina. Me detuve y estacioné en el lote de enfrente y noté a Ronnie, quien en ese entonces vivía lo suficientemente cerca como para ir y venir caminando a la oficina en vez de manejar, así que no era raro que su vehículo no estuviera ahí. Él subía las escaleras del frente y supuse que fue a la oficina. Noté que llevaba ropa diferente a la que había usado ese día, pero no le di mucha importancia. Me bajé de mi auto y entré para esperar con él hasta que David y su esposa llegaran. Al llegar a la puerta, aunque tenía llave, creí que Ronnie la cerró tras de sí como broma. No tenía llave de la puerta principal, así que toqué, pero Ronnie nunca apareció. Decidí regresar a mi auto. Y cuando lo hice, miré y vi a Ronnie caminando por la acera desde su departamento, usando la ropa que había llevado al trabajo ese día. Decidí no decir nada, pero supongo que se notaba que estaba incómodo.
porque me preguntó qué pasaba mientras le explicaba lo que vi. David y su esposa llegaron, así que también lo conté. Hicimos una búsqueda en la zona. Nuestra oficina está cercada por 2 lados, así que nos separamos, pensando que tal vez alguien había rodeado el edificio. No habrían ido a ningún lado si los hubiéramos interceptado por ambos lados, y así lo hicimos, y nos encontramos en la parte de atrás. Ninguno de nosotros vio a nadie. Nos lo tomamos a la ligera, o al menos ellos, ya que no habían visto nada por sí mismos. Pero aún así me molestaba. Meses después, el evento ya no estaba fresco en mi mente para nada, y llegué temprano al trabajo un lunes por la mañana. E hice mi rutina habitual de encender las luces y cerrar la puerta principal por dentro. Antes de regresar para hacer café, noté que Ronnie estaba parado junto a la copiadora, de espaldas a mí, suponiendo que debió haber llegado, mientras yo iba encendiendo las luces. Como yo había desactivado el sistema de seguridad cuando entré, así que nadie había llegado antes que yo, le dije buenos días y seguí caminando hacia la cocina. Como no respondió, supuse que no me escuchó. Más tarde ese día, sin pensarlo, pregunté a la esposa de Ronnie, que también trabaja con nosotros, dónde estaba porque necesitaba su opinión sobre un proyecto. Ella me dijo que él estaba en casa porque se sentía mal. Le pregunté qué tenía. Esta mañana ella dijo que él no estuvo ahí y que estuvo enfermo todo el fin de semana. 1 año o 2 después ocurrió un incidente similar. Llegué temprano al trabajo y después de hacer café, vi a Ronnie subiendo las escaleras al 2º piso. Pero luego, unos minutos después, él y su esposa llegaron al trabajo y él llevaba ropa completamente diferente. Le conté a algunas personas en el trabajo sobre el incidente, pero todos lo consideraron solo una buena historia espeluznante para compartir en Halloween. Hasta principios de este año. Hasta entonces, yo era el único que había visto a lo que llamamos el otro Ronnie, o al menos el único que había contado una historia sobre eso. Pero un día nuestro jefe de proyecto, Wade, lo vio. No es precisamente un tipo serio, pero tampoco es el tipo de persona que se inventaría cosas así nada más. Había dejado algo arriba cuando se fue a casa, así que regresó. Al llegar a la oficina, todos se habían ido y cerrado. Fue por lo que dejó. Se fue y vio a Ronnie sentado en el escritorio de arriba frente a una computadora. Oye, dijo, pero nunca obtuvo respuesta, luego se fue al baño. Cuando salió, notó que Ronnie ya no estaba, aunque la puerta nunca hizo el sonido de campanilla que hace cuando se abre. No he visto al otro Ronnie desde entonces, pero de vez en cuando lo pienso y me mantengo atento por si aparece. Algunas cosas a notar. Aunque Ronnie siempre lleva puestos jeans, que Ronnie suele usar, pero no siempre, siempre ha estado de espaldas. Ni Wade ni yo vimos el rostro, pero parece tener la misma complexión y tamaño. Nunca habla ni parece realmente hacer nada. La única vez que hubo algún movimiento del otro Ronnie fue cuando lo vi subir las escaleras del frente esa primera vez. Tengo curiosidad si alguien tiene alguna idea de qué podría ser esto, o si han experimentado algo similar. Después de que mi padre falleció, ocurrió algo de lo que mi madre todavía no le gusta hablar. Era una tarde común y corriente. Ella caminaba por la sala, con la luz del sol entrando por la ventana, como siempre lo hacía. Ahí estaba él, sentado en el sofá, con las piernas cruzadas y tan tranquilo como siempre. Llevaba una de sus camisas favoritas, las que usaba antes de enfermar. Se veía completo y saludable como él mismo otra vez. La miró a los ojos y le dio esa pequeña sonrisa, mitad divertida, mitad tierna, como solía hacerlo cuando sabía algo que tú no sabías. No era una niebla, ni una sombra, ni una silueta brillante. No era transparente ni estaba brillando. Se veía completamente sólido, como en vida. Pero mi madre siempre le ha tenido terror a los fantasmas. Así que, en vez de consuelo, todo lo que sintió fue pánico. Soltó de golpe. ¿Qué haces aquí? Tú no perteneces aquí. Se volteó por un segundo y cuando miró de nuevo, él ya no estaba. El sofá vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Pasaron los años. Aquella tarde se convirtió en algo de lo que solo hablábamos en susurros, si es que lo hacíamos, hasta que una noche me pasó a mí. Me había quedado dormido en el sillón reclinable de la sala. Me moví un poco porque tenía que ir al baño, pero no me levanté. Fue entonces cuando lo sentí. Alguien se subió suavemente encima de mí y apoyó su cabeza en mi hombro.
No fue aterrador, ni siquiera fue sorprendente. Se sentía familiar. Sin pensarlo, los abracé y correspondí al abrazo. Sentía la forma de la espalda de un hombre y la tela de su camiseta bajo mis manos. El peso, el calor, el aroma. Cada parte de mí me decía exactamente quién era. Era mi papá. Ese abrazo se sentía exactamente igual que cuando él estaba vivo. En esos últimos años, lo único que usaba eran camisetas interiores y pantalones de pijama, y en ese momento no había duda de que era él. Desperté por completo, pero el sillón reclinable estaba vacío. Ese sentimiento quedó dentro de mí y lo llevé varios días, no con miedo, sino con paz. No espero que nadie me crea, pero sé lo que sentí y sé lo que mi mamá vio. Y realmente creo que hay algo después de esta vida. Mi primer susto fue cuando todavía usaba la silla alta. Mi silla alta daba hacia el pasillo de la casa rodante de mis abuelos, donde mis padres vivían en ese entonces. Recuerdo llorar por mi hermana mayor, que solo tenía 4 años más que yo. Quizá tenía 5 o 6 años, porque ella sonreía al darme de comer. Mi mamá siempre tenía una atención que me asustaba, pero era por la adicción de mi papá. Recuerdo comer puré de manzana, específicamente con plátanos, porque una vez que probé el plátano, miré hacia arriba emocionado y vi esa cosa. Supongo que la gente lo llama el hombre del sombrero, pero para mí era más como un demonio. El techo del remolque tenía solo unos 2 metros o 2 metros y medio de altura, y esta figura tocaba la parte superior con ojos que estaban fácilmente a unos 2 metros de altura. Mi papá medía 1,95 m y las rendijas rojas lo habrían estado mirando hacia abajo. Su sombrero parecía uno de esos viejos sombreros de pescador que ahora la gente usa como sombreros tipo cubo, pero más rígido. Tenía un ala que, aguánteme tantito, tenía humo como neblina saliendo de ella. Todo su cuerpo era completamente oscuro a su alrededor. Parecía como si el humo saliera de él, ondeando y levantando su cuerpo en llamas negras. Esa es la única manera en que puedo describirlo hoy. Todavía me asusta. Me saludó antes de salir por la puerta principal, así que supongo que el hombre del sombrero no es tan malo. Mi segunda historia, sin embargo, es cuando tuve que sacar la basura una noche cuando ya era mayor. A mi papá lo echaron de la casa en el punto más alto de su adicción, y mi mamá ya llevaba algunos años en su nueva relación con mi padrastro narcisista, que duró demasiado. Nos mudamos a una casa que no estaba losa aislada. Podías salir en ropa interior y sostén de noche sin que nadie te viera, si el porche estaba oscuro. Había montículos de tierra a 1/4 de milla de nuestra casa, donde algunos niños iban en motos de cross. Había aproximadamente 15 de ellos de diferentes tamaños y formas. Mi padrastro decidió que estaba enojado conmigo por elegir pasar tiempo con mi papá biológico. Una vez que empezó a regresar a nuestras vidas y lo supo, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Me hizo agarrar 3 bolsas llenas de basura y salir, con temperaturas entre los 3 y 5 grados descalzo. Yo solo tenía 8 años. Llevaba puesto un vestido para caminar casi medio kilómetro sobre tierra y piedras. Al llegar a la mitad del camino, los 3 caballos enloquecieron y luego guardaron completo silencio. Tenía 2 sabuesos de raza pura que gruñeron de una forma que jamás había escuchado en ningún animal, ni en la vida real, en línea, en la televisión o en otro lugar. Era un gruñido tan profundo y estremecedor como si estuvieran listos para morir peleando. Me quedé paralizado. Me dolían los pies, ya ni siquiera sentía el hormigueo del viento. Desde las hendiduras del montículo de tierra escuché un rasguño. La tierra no era lo suficientemente dura como para sonar como si estuvieran rascando cemento ni nada por el estilo. Sonaba demasiado rápido como para no notarse por la forma en que sonaba, como una paraña con huevos metálicos corriendo sobre acero. Pero no había nada que coincidiera con esa descripción en los alrededores. En ningún lugar tenía sentido lógico que ese ruido viniera de ahí. Y en mi pánico solté las bolsas y salí corriendo solo para que me echaran por la noche. Durmiendo encima de los fardos de heno, no podía ver nada con la luz de la luna, pero el sonido de los perros gruñendo y ese horrible rasguño todavía me persiguen. Hay un pueblo llamado Lern en Irlanda del Norte, un pueblo costero muy antiguo, incluso tiene nombres vikingos. Hay edificios en el pueblo que tienen cientos de años y alrededor de 20,000 habitantes. Una calle principal con tiendas tiene cerca del extremo superior la joyería Pollux.
Es una tienda diminuta, quizá de 4 metros de frente, y cuando entras, literalmente hay solo unos metros para pararte, y estás rodeado de vitrinas a la altura de la cintura, al frente y a ambos lados. Cuando tenía 17 años, una chica salió conmigo y me dijo: ¿sabías que el lugar está embrujado? No dio más detalles, solo que escuchó que ahí habían tenido experiencias extrañas. 3 o 4 años después, trabajaba en una tienda de ropa para caballeros en la calle principal, y una señora entró y mi jefe mencionó que ella era de Pollux. Mientras tomábamos té, le pregunté: ¿le molesta si le hago una pregunta? Escuché algo sobre un fantasma en la tienda, ¿es cierto? Ella procede a contarme con el tono más calmado y natural, como si no fuera nada, que tuvieron una experiencia completa de poltergeist durante años. Se manifestaba como una sensación constante de ser observado, golpes en las paredes y desde debajo del piso por manos invisibles, y moviendo objetos todo el tiempo. En el almacén le arrojaba cajas a su hijo, lo picaba, le soplaba en el oído y poco a poco empeoraba, llegando a aparecerle mordidas, arañazos sin sentir que sucedieran. En una ocasión, después de pasar un tiempo acomodando una exhibición de encendedores, salió del lugar y, al regresar, todos los encendedores estaban esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera pasado el brazo por el gabinete y hubiera tirado todo al suelo. El dueño también me dijo que a menudo trabajaban por los anillos, collares o relojes de las personas, y había ocasiones en que estos objetos simplemente desaparecían de un almacenamiento cerrado con llave. Buscaban, y después de unos meses volvían a aparecer en lugares imposibles. Una vez los encontraron debajo de unas tablas del piso clavadas que no se habían movido en décadas. Este era el juego favorito de la entidad. Ella dijo que habían aprendido a vivir con esta entidad, pero empezó a empeorar hasta el punto en que su hijo ya no se sentía seguro ahí. Decidieron traer a un sacerdote para realizar un exorcismo en el lugar. Ella dijo que todos tenían que tomarse de las manos mientras él le hablaba a la entidad, y ella abrió los ojos cuando lo escuchó hablar con una voz demoníaca, gritando y gruñendo. Ella dijo que su rostro estaba completamente distorsionado y cambió frente a ella. Al final los eventos se calmaron, pero no estoy seguro de que alguna vez se hayan ido por completo. La tienda ahora está cerrada permanentemente. Nunca volví a ver a la dueña, pero creí cada palabra que dijo. Hablaba con tanta naturalidad y seguridad que era casi como si me estuviera contando lo que cenó. Desde entonces me han fascinado las historias de poltergeist. ¿Será energía que no entendemos? ¿Es una persona en otro plano? ¿No lo entendemos? Supongo que no lo sé, pero me encantaría descubrirlo algún día. En noviembre de 2019 fui con 3 amigos, 2 de ellos hermanos, a su antigua casa de campo a las afueras de Ibarra, Ecuador. El lugar tenía un encanto inquietante. Para llegar, debías cruzar un viejo puente oxidado construido en los años 80. Uno de los hermanos mencionó casualmente que el área debajo del puente era famosa por cosas malas. Los locales decían que la gente hacía rituales ahí abajo, sacrificios, gallinas, gatos, a veces incluso personas. El otro hermano agregó que Ibarra era conocida, al menos de manera no oficial, como la ciudad con más actividad satánica y relacionada con la brujería en Ecuador. Nunca he podido confirmar eso, pero se me quedó grabado. Mientras descargábamos nuestras cosas en la casa, mi otro amigo, el bromista del grupo, se rió y dijo: si hay algún mal aquí, que se manifieste. No pasó nada, al menos no de inmediato. Esa noche 3 de nosotros, yo, un hermano y el amigo de la broma, estábamos juntos en este cuarto largo y angosto que solía ser un garaje. Tenía 3 literas de metal, una mesita y este enorme y viejo ropero de madera arrimado contra la pared del fondo. Quiero decir, parecía de otro siglo. Era ornamentado, pesado y antiguo. Estábamos parados junto a la puerta a unos 6 metros de distancia, pasándonos un porro y tomando cerveza, mientras el otro hermano estaba en la cocina trayendo más bebidas. Al dar mi calada, escuché algo. Un chirrido de madera muy claro, como el de una cama vieja o una bisagra de puerta, pero prolongado, como si algo estuviera cambiando de peso lentamente sobre las viejas tablas del piso. Duró unos segundos, demasiado tiempo para hacer nada. Me detuve con el cigarro en la mano y me giré hacia el sonido. Y fue entonces cuando la sangre se me heló. El armario se movía y se sacudía.
temblando violentamente como si hubiera algo dentro intentando liberarse de su exterior de madera. Simplemente me quedé ahí, atónito. Mi cerebro tenía problemas para procesarlo. Incluso miré el cigarro en mi mano, como diciendo, ¿qué demonios es esto? Luego miré a mi amigo a mi lado con los ojos bien abiertos, fijos en el mismo lugar. Nos miró y dijo, «Ustedes ni siquiera saben qué, acabo de alucinar». Y luego el otro, muy serio, dijo, «Esa cosa se acaba de mover». Todos lo vimos, los tres. La cosa se sacudió tan fuerte que se había movido unos centímetros lejos de la pared. Un momento después, el otro hermano entró con la cerveza y se detuvo. «¿Por qué parecen como si hubieran visto un fantasma?» Se lo dijimos y se rió, creyó que bromeábamos, pero seguimos insistiendo. Así que juntos caminamos hacia el armario. Era de madera maciza y pesaba muchísimo. Ese mueble requería al menos 2 personas para mover, pero sí se había movido. Podíamos ver la marca en el piso por cuánto tiempo había estado ahí, y claramente ya no estaba ahí. La empujamos de nuevo contra la pared y abrimos las puertas con cautela, listos para liberar cualquier entidad demoníaca que estuviera escondida dentro de sus compartimientos. Pero no había nada, solo unas cobijas viejas enrolladas, y ninguno de nosotros pudo dormir esa noche. No realmente. La casa estaba en silencio. Supongo que todos esperábamos que algo saliera, y el hecho de que no hubiera nada ahí lo hizo aún peor. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros puede explicar lo que vimos, lo que sacudió el armario y por qué sucedió justo después de que alguien invitó a que algo se manifestara. Todo lo que sé es que, fuera lo que fuera, nos lastimó y decidió aceptar nuestro reto. Hace como 4 años me mudé a la granja de mi tía en el suroeste de Saskatchewan, viviendo en una casa antigua en su propiedad. Al principio me encantaba el lugar, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a sentirme incómodo estando solo ahí. Sentía como si algo me estuviera observando a través de las ventanas por la noche, y siempre temía sacar a mi perrito afuera en la oscuridad. Los coyotes rodeaban la granja con frecuencia, y aunque nuestro perro de la granja generalmente los mantenía alejados, a veces se acercaban demasiado para mi tranquilidad. Era un día lluvioso y mi perrito necesitaba ir al baño. Las vacas en el pastizal cercano estaban inusualmente ruidosas, y escuché un extraño silbido, pero lo descarté pensando que era un búho. Mientras me frustraba más con mi perrito, algo extraño sucedió. Detrás de mí escuché una voz profunda y ronca decir, «Vete». Me quedé paralizado. La voz repitió de nuevo, «Vete, vete». Como si lo estuvieran diciendo a través de una radio vieja. Me di la vuelta, pero no había nada ahí. Mientras recogía a mi cachorro y me apresuraba a entrar de nuevo, la voz habló una vez más. «Vete». Pasé el resto de la noche encerrado con las luces y la televisión encendidas para ahogar cualquier cosa que pudiera haber estado afuera. A la mañana siguiente mi tío encontró 2 terneros muertos en el pastizal, aunque no se reportó nada más fuera de lo común. Meses después me mudé de la granja de mi tío y salí de la provincia, tratando de dejar atrás los sucesos inquietantes. Sin embargo, algunas cosas extrañas empezaron a suceder de nuevo después de que me mudé 2 provincias más allá, al interior de Columbia Británica. Hace un mes, en pleno invierno, saqué a mi perro al patio trasero, que está cerca de una carretera y un sendero para caminar. Estaba oscuro y mi perro, que normalmente le encanta estar afuera, de repente se negó a cruzar la puerta. La animé a salir, pero estaba actuando extraño, caminando de puntillas por el patio y mirando hacia el garaje. Luego, sin previo aviso, salió corriendo de regreso hacia la casa y me arrastró adentro. Miré hacia el garaje, pero no vi nada, aunque una sensación de inquietud se apoderó de mí. Y fue entonces cuando lo escuché de nuevo, un silbido corto y familiar, el mismo sonido que había escuchado en Saskatchewan. Corrimos de regreso a la casa y cerramos las puertas con llave detrás de nosotros. Al día siguiente, mi novio me dijo que nuestro inquilino había encontrado un pedazo de carne dejado afuera de su puerta. Por los reportes de envenenamiento de perros en la zona, fuimos más cautelosos. Curiosamente, tanto mi novio como yo empezamos a tener pesadillas inquietantemente similares, a menudo sobre situaciones de vida o muerte, y nos despertábamos estresados y agotados. Con todo lo que ha estado pasando, especialmente por cómo está afectando a mi perro,
no puedo evitar sentir que algo me está siguiendo. Me pregunto qué sucede realmente. Esto le pasó a mi hermano y a mí hace unos veranos. Cerca de nuestra casa hay un granero viejo, enorme y desgastado por el clima. Está unida a una casa de campo abandonada aún más antigua. Se dice que ambos dueños murieron ahí hace décadas, y aunque nunca se ha confirmado oficialmente, todos por aquí dicen que están enterrados en la parte trasera de la propiedad. El lugar definitivamente tiene fama de ser espeluznante, y teníamos permiso para ir porque nuestros padres son cercanos a los nietos del dueño original. Así que una tarde, justo después del atardecer, mi hermano y yo decidimos ir a ver el granero. Él esperaba poder ver a las golondrinas que anidaban en las vigas del granero. Nos dijeron que a veces podías verlas durmiendo, acurrucadas y quietas. Algunos creen que dan miedo, pero en realidad son adorables. Para entender lo extraño de lo que pasó, necesitas saber cómo está distribuido el granero. Tenía dos puertas, una al frente y otra atrás, pero solo la puerta del frente realmente se abre. La de atrás está oxidada y no abre. Y para colmo, el interruptor de la luz está junto a la puerta rota, justo en el extremo opuesto de donde entras. Así que cada vez que entrábamos después de que oscurecía, teníamos que cruzar el granero completamente a oscuras para llegar a las luces. Entramos solo con el tenue resplandor del sol poniente a nuestras espaldas. Llegamos al interruptor, encendimos las luces y nos quedamos un rato platicando, mirando a los pajaritos, solo pasando el tiempo. Eventualmente nos aburrimos. Le pasé mi teléfono a mi hermano para que pudiera usar la linterna y ver. Y para apagar las luces y regresar con seguridad por el granero oscuro, me quedé junto a la puerta principal, sosteniéndola abierta, esperando a mi hermano. Fue entonces cuando de repente me llamó con la voz tensa. Sam, sí, solo estoy revisando si sigues ahí. Sonaba raro, podía escuchar el temblor en su voz como si intentara sonar casual, pero no lo lograba. Unos momentos después, él venía caminando rápido por el granero hacia mí. Tal vez algo lo había asustado. No hablamos de eso entonces, solo cerramos la puerta y comenzamos el camino a casa. No fue hasta que habíamos caminado unas cuadras lo suficientemente lejos como para que el granero ya no se viera, que él se detuvo y se volteó hacia mí. Bien, ahora estamos lejos del granero. Puedo decirte lo que vi y nunca olvidaré lo serio que se veía. No estaba bromeando y no estaba tratando de asustarme. Se veía pálido y su voz tenía un tono extraño, como si estuviera tratando de mantener la compostura. Me dijo que mientras movía la linterna, justo después de apagar las luces del granero, vio algo en el haz de luz. Algo alto de al menos 2 metros, parado a solo unos pasos de él, inmóvil como una estatua. Su piel parecía muerta, su rostro tenía ojos, pero no boca, solo un espacio vacío donde debería estar, y los ojos se fijaron en él. Giró la luz otra vez, creyendo que quizá era yo queriendo asustarlo, pero no había nada. Gritó mi nombre para asegurarse de que seguía en la puerta principal, y sí, ahí estaba. Él nunca me contó esta parte hasta después, pero dijo que aunque la bomba estaba vacía, cuando volvió a mirar, aún sentía que lo que fuera seguía ahí. Y aquí viene la parte extraña. Yo también lo sentí, de alguna manera, mientras estaba ahí parado, solo en la puerta principal, antes de que él me llamara. Recuerdo una extraña sensación en el pecho, como mareo o vacío interno. No era exactamente miedo, pero sí sentía como si algo me estuviera presionando. Ninguno de los dos vio ni escuchó nada después de eso. Y nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando me contó lo que vio. En ese entonces vivíamos en lo profundo del bosque en Alabama. Era una zona tranquila y rural, cuando de la nada la paz se vio interrumpida. Camiones enormes de tierra empezaron a entrar y salir del bosque a todas horas, día y noche. Estaban transportando tierra de algún lugar detrás de nuestra propiedad. Así que, naturalmente, teníamos curiosidad. Después de un tiempo empezamos a dar largas caminatas para ver qué estaba pasando. Y finalmente encontramos la fuente. Desenterraron algo, un hoyo grande que parecía la entrada a una cueva. No parecía un sitio de trabajo ni un proyecto de construcción. No había letreros ni cuadrillas alrededor, solo camiones. En esta extraña y amplia abertura en la tierra, nunca vimos a nadie trabajando realmente ahí abajo. Ahí fue cuando empezaron a pasar cosas raras. Primero, fueron símbolos.
Extrañas marcas aparecían en la tierra cerca de nuestra casa. No eran al azar, había algo intencional en ellas. Formas geométricas, espirales, líneas que se cruzaban en patrones que no reconocíamos. No habíamos visto a nadie cerca de la propiedad que pudiera explicar cómo llegó ahí. Luego, nuestros hijos empezaron a negarse a jugar afuera. Seguían diciendo que veían cosas oscuras con ojos verdes en el bosque. Al principio creímos que solo temían a las sombras o inventaban historias, pero su miedo no era infundado, ni siquiera se acercaban al borde del patio, especialmente después del anochecer. Nuestros perros, usualmente muy enérgicos, también comenzaron a actuar extraño. Ya no querían salir afuera. A veces ladraban o gruñían a la nada, solo miraban por la ventana o hacia el bosque y temblaban. Eso era nuevo para ellos. Fuera lo que fuera, los había alterado por completo. Por la noche empezamos a escuchar cosas, sonidos debajo de la casa, golpes, rasguños, como si algo pesado estuviera rodando debajo de nosotros. Una noche decidimos investigar. Con linternas entramos bajo la casa y entonces lo vi. La mejor manera en que puedo describirlo es como una persona árbol. Así es como se veía, alto con extremidades largas y piel parecida a la corteza de un árbol. Se movía como una persona, pero había algo antinatural en la forma en que estaba de pie. No era una sombra y tampoco era un animal. Y luego empezó a lanzar piedras y salí corriendo tan rápido como pude. Pero el momento más extraño llegó unas noches después. Estaba afuera, cerca del límite de la propiedad, cuando escuché a mi esposo llamándome desde el otro lado de la calle, en la línea de árboles. «Ven aquí», dijo primero con calma. No lo cuestioné, reconocí su voz y empecé a caminar hacia los árboles. Ya estaba casi completamente oscuro y estaba a punto de entrar en la maleza sombreada, cuando escuché que algo gritó detrás de mí. Era mi esposo gritando desde el porche. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Me di la vuelta. Él estaba justo ahí. No había manera de que él pudiera haber cruzado la calle, dado la vuelta y haberme ganado a casa. Entonces entendí que lo que me llamaba desde los árboles no era él. No miré atrás, solo corrí. Otras cosas extrañas siguieron ocurriendo durante las siguientes semanas. Luces parpadeando sin razón, objetos moviéndose, más ruidos por la noche. Pero nada de eso era constante, solo esa inquietud persistente como si nos estuvieran observando. Luego, después de casi 3 meses, los camiones regresaron. Pero esta vez no estaban sacando nada. Estaban rellenando la cueva. Echaron montones de tierra en ese agujero y luego se fueron. Simplemente desaparecieron. Y hasta el día de hoy no sé qué era esa cueva ni qué estaban haciendo o lo que sea que despertaron. Pero afectó a toda nuestra familia. Y nosotros y la tierra no hemos sido los mismos desde entonces. Esto pasó cuando yo tenía como 5 años. No sabía qué era en ese momento, solo que me asustó tanto que no podía dormir. Era un folleto de Halloween, de esos que ves en cualquier parada de descanso o centro de bienvenida en octubre. Este en específico tenía una calabaza en llamas en la portada y la vi en el centro de bienvenida de Lancaster. Algo en él no se me asustó. Recuerdo que lo miraba como si él me estuviera mirando de vuelta, y esa noche no dormí nada. Pasaron los años y lo olvidé hasta que volvió a aparecer en mi vida. Era adolescente cuando tomé otro de esos folletos en un restaurante de comida rápida. Era la misma calabaza ardiente. Me la llevé a casa, la guardé en mi mochila y no lo pensé 2 veces. Pero fue después de que tomé ese folleto que las cosas se pusieron extrañas. Al quedarme solo en casa tras el atardecer, mi perro, normalmente tranquilo y amigable, se ponía tenso. Levantaba las orejas y gruñía bajo. Luego empezaba a ladrar de forma aguda y asustada directamente hacia la ventana o la puerta principal. Supuse que estaba reaccionando a que el vecino llegaba a casa o a un control remoto de una cochera lejana. Pero entonces me invadía una sensación de puro pavor, como si hubiera algo afuera. Miré por la ventana. El porche y la entrada estaban vacíos, pero el miedo seguía siendo real. Una vez intenté hablar en voz alta. «No eres bienvenido aquí, Beth». Y por un tiempo funcionaba, pero siempre volvía la próxima vez que estaba solo. Eventualmente empecé a volverme paranoico. Ni siquiera podía sacar al perro a pasear sin sentir que algo nos estaba observando.
Y luego empezaron a aparecer las sombras, cosas pequeñas y encorvadas como niños corriendo entre los árboles y los postes de luz. Cuando sacaba a pasear a mi perro por la noche, los veía de reojo y salía corriendo a casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Encontré el folleto, lo rompí, lo hice trizas en 100 pedazos, y una vez que me deshice de él, todo se detuvo. Aquí es donde se pone raro. Ni siquiera estaba seguro de que fuera el folleto de Jason's Wood. También tenía un folleto de Field of Screams, uno en mi cuarto más o menos al mismo tiempo, así que, para estar seguro, destruí ambos. El siguiente otoño recogí folletos de Field of Screams sin consecuencias, sin temor, sin ladridos, sin niños sombra. Tal vez todo estaba solo en mi imaginación, o tal vez era el estrés, hasta que llevé a casa otro folleto de Jason's Wood. Esa noche, la misma secuencia exacta comenzó de nuevo. Mi perro ladrando como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Las olas de miedo opresivo llegaban en el momento en que el sol se ocultaba detrás de los árboles y las figuras oscuras regresaban. No esperé, lo rompí en pedazos de inmediato y nunca volvió. No he tocado uno desde entonces. Eso sí que es una mercadotecnia mortal. Sin embargo, lograron hacerlo porque de verdad me asustaron muchísimo, pero de ninguna manera querría ir ahí ahora. ¿A alguien más le ha pasado esto? Porque te juro que hay algo raro con esos folletos de Jason. Soy musulmán y como parte de mi fe, creo en la existencia de los jinn. Quizá hayas oído hablar de ellos. Son seres místicos hechos de un fuego sin humo. Son como los demonios o fantasmas de los que se habla en otros folclores, pero los nuestros son un poco diferentes. Algunos son benevolentes, mientras que otros son malévolos. Viven en un plano más allá de nuestra percepción, invisibles para los ojos humanos la mayor parte del tiempo. A veces pueden aparecer en nuestro mundo, tomando la forma de animales o humanos o cualquier forma que deseen. Los genios malignos se alimentan del miedo y la suciedad, y por eso se sienten atraídos por lugares con energía negativa e incluso pueden adherirse a personas o animales. Pero cuando se materializan en nuestra dimensión no pueden hacerlo perfectamente. Cada vez que un genio toma la forma de otra criatura, siempre hay algo que no encaja. Tal vez un pie torcido hacia atrás, una mano con un dedo extra, una cara que parece bastante familiar, pero no del todo correcta. Casi como el arte de inteligencia artificial de antes, siempre hay defecto. Algo que no pertenece y se ve extraño. Nunca pensé que lo experimentaría yo mismo hasta que finalmente lo hice. Y déjame decirte que lo que me pasó esa noche no solo estuvo mal, fue antinatural. Era tarde, una noche típica, y yo estaba acostado en la cama, desplazándome por mi teléfono, tratando de quedarme dormido. Mi cuarto está en la primera planta de una casa de 3 pisos frente al patio delantero. La noche era tranquila, no pensaba mucho, solo intentaba dormir cuando lo escuché. Un gato, supongo, maullando. Al principio no le di importancia. Ese sonido ya lo he escuchado antes, gatos callejeros peleando, en celo o solo siendo ruidosos, pero había algo diferente en esto. El maullido no era solo de una gata en celo. El sonido resonaba en la noche, desgarrando la quietud. Era desesperado y parecía venir justo afuera de mi ventana. Estaba irritado, así que me levanté y fui a la ventana para ver qué estaba pasando. Ya estaba demasiado cansado para lidiar con eso, pero la curiosidad me ganó y eché un vistazo afuera, pero no vi nada. La calle estaba vacía, bañada por la tenue luz de las farolas. No había ningún gato. El sonido se había ido. Confundido, regresé a la cama tratando de quitarme esa extraña y desagradable sensación que tenía. La casa estaba en silencio y mi mente estaba demasiado cansada para pensar en eso. Así que tomé mi teléfono otra vez e intenté concentrarme en la pantalla, pero entonces el sonido volvió a escucharse. Más fuerte esta vez y más cerca, ese mismo aullido ensordecedor. Mi paciencia ya se estaba agotando en este punto. Gemí y me levanté, dirigiéndome de nuevo a la ventana. Ya estaba cansado y frustrado, y no tenía ganas de lidiar con la tontería de cualquier animal que fuera esto. Pero cuando volví a mirar afuera no había nada. El patio estaba vacío. Las farolas proyectaban largas sombras, distorsionando la forma de la farola, haciéndola. Fue entonces cuando vi una figura esbelta. Se veía un poco inquietante, pero no se veía ningún gato.
Me quedé un rato más junto a la ventana, observando las sombras y esperando que el sonido volviera, ansioso por encontrar la fuente del ruido intruso para poder estar tranquilo. Pero nada, empezaba a sentirme inquieto. El sonido, aunque ausente, parecía quedarse en el aire, resonando en mis oídos. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, pero me obligué a ignorarla. Apagué mi teléfono, me recosté de nuevo y cerré los ojos, esperando que el sueño me venciera. Y cuando creí que por fin descansaría, lo oí de nuevo, más fuerte y urgente. Esta vez era ese mismo aullido miserable, pero sonaba diferente, casi como si una persona estuviera intentando imitar lo mejor posible el sonido del aullido. Y para aumentar mi miedo creciente, ahora sonaba como si estuviera justo dentro de mi habitación. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado y la mente en caos, para entenderlo. ¿Cómo podía estar eso, fuera lo que fuera, en mi habitación? No había manera. Pero ahí estaba, tenue e inconfundible. El sonido me rodeaba por completo, envolviéndose en la oscuridad de mi habitación. Corrí al borde de mi habitación con las manos temblando y encendí la luz. En el momento en que la luz inundó mi habitación, el sonido se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. El sonido de la brisa nocturna y los grillos cantando a lo lejos parecieron detenerse de repente, como si un depredador supremo hubiera hecho notar su presencia. El silencio repentino se sentía extraño y mi pulso retumbaba en mis oídos. Me quedé congelado mirando la habitación vacía. Ni un gato, nada. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Dejé la luz encendida. No quería volver a estar en la oscuridad. Aterrorizado me quedé ahí, mirando las esquinas de mi cuarto mientras miraba por la ventana. El único sonido que podía escuchar era mi corazón latiendo con fuerza. Cada segundo se sentía como si se alargara hasta la eternidad. El aire era denso, con esa sensación de inquietud acechándome, como si algo me estuviera observando. Pasaron 20 minutos, luego 30, luego 40, pero no pasó nada. Empecé a convencerme de que no había sido nada, solo un truco de la mente. Como ya era muy tarde, apagué la luz y me hundí de nuevo en la cama, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de mí. Cerré los ojos, obligándome a dormir. Cuando por fin logré quedarme dormido, me relajé y me tranquilicé. Pero fue de corta duración. Me encontré en un sueño, una pesadilla que se sentía como un recuerdo que había distorsionado y cuyos detalles estaban alterados. Corría por una calle, mi calle, pero algo estaba mal. Todo estaba deformado y distorsionado. Los árboles se doblaban en ángulos extraños, las sombras se alargaban demasiado y el cielo se veía bastante raro. Detrás de mí, algo me estaba persiguiendo. Podía sentirlo, el peso de eso, la pura ira y odio que emanaban de lo que fuera que era. Pero no podía obligarme a mirar atrás, a ceder ante mi miedo. No lograba quitármelo de encima. Miré atrás y seguía ahí. Una entidad enorme, más oscura que cualquier cosa que hubiera visto. Su forma cambiaba, como sombras bailando en la noche. Era enorme, se alzaba sobre mí. Sus ojos brillaban amarillo oscuro y sentí un frío temor recorrerme. Mientras se acercaba, sus pasos hacían temblar el suelo bajo mis pies. Me di la vuelta y corrí más rápido, pero se estaba acercando. Sentí su aliento en la nuca. Se rió entre dientes, su risa era baja, gutural y resonaba en el aire. Entonces estaba ahí. La entidad se lanzó hacia mí. Me cubrí la cara con los brazos para protegerme, pero desperté con el corazón acelerado y la alarma sonando. La habitación estaba tenue con la luz del amanecer, pero algo andaba mal. Me senté confundido, todavía sintiendo el terror que me dejó el sueño. Esa criatura o entidad, lo que fuera, se sentía tan real. Entonces lo noté. Mi ventana estaba abierta. La había cerrado con llave la noche anterior. Estaba seguro de eso, pero ahí estaba, ligeramente entreabierta. Me quedé paralizado. No podía explicarlo. Mi mente buscaba sentido, pero no lo lograba. Mi corazón latía fuerte mientras corría a la ventana para cerrarla y asegurarla, pero la sensación de ser observado nunca se fue. El resto del día pasó como en una niebla. No podía quitarme de la cabeza el pensamiento del sueño, la imagen de esa cosa oscura persiguiéndome. Algo no estaba bien. Traté de ignorarlo por el momento y continué con el resto de mi día. Pero cuando llegué a mi entrada esa tarde, vi un gato negro. Cruzó el patio a una velocidad casi antinatural, se detuvo y salió del auto.
pensando en revisarlo. No quería ser paranoico, pero algo se sentía extraño. Miré y sorprendentemente el gato ya no estaba. No podía quitarme la sensación de estar siendo observado. Entré a la casa aún sintiéndome muy incómodo con todo esto, así que traté de distraerme con videojuegos y eso ciertamente no ayudó. La sensación de temor me carcomía. Sentía que tenía un acosador esperando fuera de mi vista, observando. Me fui a la cama temprano esperando descansar, pero en cuanto sentí que estaba a punto de quedarme dormido, lo escuché de nuevo. El mismo ruido que escuché anoche. El aullido distante y débil al principio, luego más fuerte y cercano. Quería ignorarlo, quería creer que solo era un gato callejero que estaba en celo, pero en el fondo sabía que no era un gato común. Me quedé dormido porque estaba bastante cansado y el sonido nunca cesó. Aceptando que solo era un felino muy ruidoso y travieso, decidí que no le prestaría atención. Sin embargo, como si fuera una señal, sentí una sensación de temor, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me desperté parpadeando rápidamente para ajustar mis ojos a la oscuridad. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba paralizado, como si algo me estuviera presionando. No podía moverme. Mi cuerpo se negaba a obedecer y el pánico subió por mi pecho mientras luchaba por mover mis extremidades. Al darme cuenta en ese momento de que estaba teniendo un episodio de parálisis del sueño, comencé a recitar un encantamiento, una oración que ofrece protección contra el mal. Solo podía mover los ojos, así que grité la oración en mi mente, y mientras lo hacía pude girar ligeramente y mirar hacia mi ventana. Ahí estaba el gato, el maldito gato negro quien causó todos estos problemas, sentado en el alféizar de la ventana, y la ventana ahora estaba abierta de nuevo. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Su maullido era un chillido, ahora prácticamente un grito, pero algo andaba terriblemente mal. Vi cómo sus patas se torcieron, se doblaron hacia atrás. Se veía tan mal. Era como si sus huesos hubieran sido reorganizados, contorsionándolo de formas que ningún ser vivo podría. La visión de eso me revolvió el estómago. Quería gritar con todas mis fuerzas, pero no podía moverme, no podía respirar. Entonces el gato hizo algo imposible. Se puso de pie sobre sus dos patas traseras y me sonrió mientras me miraba directamente. Me paralicé y mi corazón se detuvo. Se acercó, sus extremidades retorcidas se movían de manera antinatural, enviando oleadas de terror por todo mi cuerpo. Su cuerpo estiró el pelaje, disolviéndose en la oscuridad. La forma del gato ya no estaba, reemplazada por un vacío de nada. Entonces escuché una voz áspera como un susurro. Las palabras sonaban extrañas y extranjeras, pero de alguna manera reconocibles, aunque era un idioma que nunca había escuchado antes. Eso no importaba. El sonido de su voz hizo que se me helara la sangre. En ese momento ya había terminado la oración de protección y empecé a recuperar el control de mis extremidades. Cuando estaba por moverme sin aviso, la criatura me miró y su sonrisa se tornó en enojo. Dejó escapar un grito horrible y escalofriante y saltó por la ventana, mirándome una última vez antes de que su cuerpo, retorciéndose en la noche, desapareciera entre las sombras. Me quedé ahí, inmóvil, paralizado. El terror se aferraba a mí como una segunda piel, y después de lo que había pasado, no pude dormir esa noche, ni la siguiente, porque cuando cerraba los ojos sentía esa misma presencia. El gato extraño nunca volvió a aparecer, y tampoco volví a escuchar los maullidos. En los días que siguieron, las cosas parecían volver a la normalidad. Cada vez que pasaba junto a una superficie reflectante, temía que una sombra pudiera parpadear al borde de mi visión. El terror que vi y que escuché se queda contigo. Por las noches trataba de dormirme rápido por miedo a volver a escuchar el aullido más tenue y escalofriante a lo lejos. Espero que ninguno de ustedes haya experimentado esto. Es realmente perturbador. Empezaré diciendo que me considero una mezcla saludable de escéptico y creyente, alguien realmente indeciso. Sin pruebas o evidencia de la existencia de algo, por defecto soy escéptico. Pero he experimentado lo suficiente como para saber que lo sobrenatural en general sí existe.
y creo en las cosas que he experimentado personalmente. Me acerco a la religión de la misma manera. Soy agnóstico, pero también pagano. No puedo creer en un Dios sin pruebas, pero si se presentaran esas pruebas, reconocería que las deidades existen. Si personalmente los adoraría es otro asunto, pero eso es en gran parte porque mi adoración ya ha sido reclamada. Para mí el escepticismo y la creencia pueden ir de la mano. El escepticismo modera la creencia para que no vaya demasiado lejos, de modo que el pensamiento racional pueda ayudar a explicar esa creencia. Recuerdo 2 experiencias que reforzaron esa creencia donde normalmente solo habría escepticismo. No son las únicas experiencias sobrenaturales que creo haber vivido. He vivido en la zona rural de Minnesota el tiempo suficiente para saberlo, para no mirar hacia el costado del camino por la noche, y así no arriesgarme a obtener esa prueba. También he hecho mi buena parte de brujería y adivinación, y como he dicho, tengo mis propias formas de fe, pero para mí esas son diferentes. Pasando a mis experiencias, la primera fue a mitad de la escuela, durante un viaje escolar a Washington, Distrito de Columbia. Estábamos en el césped frente a la Casa Blanca. Si sabes sobre la manifestante que tuvo que quedarse acampando permanentemente frente a la Casa Blanca porque fue eximida de la regla de no protestas no organizadas, mientras no dejara su lugar era esa área. No sé si ella sigue ahí, pero es el mejor contexto que puedo dar. Tuve que ir al baño, así que fui al baño de un parque cercano. Mientras me acercaba, noté a una mujer sentada en una banca del parque frente al baño. Al principio solo parecía una mujer sin hogar sentada descansando, pero había algo extraño en ella. Ella se sentó ahí, mirándome directamente con una mirada de malicia que de verdad me hizo estremecer. Me sentía incómodo cerca de ella, pero en ese momento no entendía mis emociones, así que pensé que era ansiedad social al ser observado. Entonces noté los insectos, no sé si eran abejas, avispas o avispones. Volaban y se arrastraban por su cuerpo, posándose en su piel, pero ella no reaccionaba. En ese momento tenía fobia a los insectos, algo que sé desde que he estado trabajando, ven. Así que en cuanto noté que el terror y el pánico empezaban a apoderarse de mí, prácticamente salí corriendo de ahí. Fue solo después, cuando mi ataque de pánico se calmó, que realmente lo asimilé y me di cuenta de lo mal que estuvo todo. No sé qué era ella. Tal vez solo era una anciana que necesitaba descansar más de lo que le importaba el enjambre de insectos que le picaban y que se arrastraban activamente por su piel. Pero no creo que fuera humana. El segundo incidente fue años después. Estaba haciendo entregas para una pizzería y era tarde en la noche. Yo era el repartidor de cierre, así que solo estábamos el gerente de cierre y yo. Esa noche había estado trabajando hasta tarde. Llegué temprano para mi turno y se estaba haciendo tarde. Era después del cierre y aún teníamos muchas entregas antes de limpiar. Y también como nota aparte, te lo suplico, si alguna vez piensas en pedir entrega a domicilio media hora antes de cerrar, no lo hagas. Esa sola entrega podría significar la diferencia entre tener que trabajar una hora extra después de cerrar. Ni que decir, yo estaba agotado. Mientras entregaba por un camino secundario, vi algo en mis luces altas. Parecía un perro o lobo grande y oscuro. Me pareció que brillaba en mis faros mientras cruzaba la carretera. La carretera estaba en una curva amplia que rodeaba una colina grande. Después de que el perro negro cruzó, esperaba que subiera la colina. Lo vigilaba porque ya he atropellado suficientes animales y no quería hacerlo de nuevo. No subió la colina, se metió en la colina. Estaba oscuro y yo estaba cansado. ¿Pudo haber sido un truco de mis ojos? Tal vez, pero tenía las luces altas encendidas y estaba justo ahí. Mientras rebotaba fuera del camino y subía la colina desnuda, no había árboles para esconderse hasta la cima. No siempre soy la persona más observadora, pero los animales en la carretera son una excepción aprendida a eso. Aprecio que estas historias tengan respuestas racionales, pero algo dentro de mí me dice que estaban lejos de ser racionales. Y hay algo paranormal detrás de esto. ¿Qué opinas? Hola amigos, soy Mortis Media y realmente espero que hayan disfrutado el video paranormal de esta noche. Si es así, me encantaría leer sus opiniones aquí abajo. Agradezco especialmente a mis miembros y patrocinadores cuyos nombres aparecen en pantalla. Por inscribirse obtienen algunos beneficios exclusivos como su nombre en pantalla en este momento, videos exclusivos, otro contenido genial, felicitaciones de cumpleaños y el tema de su elección. Hay un montón de cosas y realmente significaría mucho
si pudieras unirte a ellos con una pequeña donación mensual, si así lo deseas. Pero eso es todo de mi parte. Volveré mañana con historias de funerarias. En realidad es un muy buen video. Y sé que a veces la gente está menos inclinada a ver temas que no son muy populares, pero espero que le den una oportunidad para que YouTube no hunda el video de inmediato. Muy bien, entonces que tengan un buen día, muchas gracias por acompañarme y nos vemos mañana. Buenas noches.